Pues hola amigos y bienvenidos a otro episodio de La Banqueta Virtual, empezando ya el mes de septiembre, y pues esta noche estamos con un tema bien interesante, pero antes de ir al tema, voy, como siempre, que estoy acompañado por mi estimadísima Vanessa Herrera. ¿Cómo estás, Vané? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Tanto tiempo sin verlos. Total. Muy contenta porque tenemos un tema bien interesante que son la elección de cortes, corte de apelaciones en este caso, con nuestro amigo Marlon Vega, y sobre todo porque es una de las personas que más nos pidieron que invitáramos por ser una persona que sí representa los intereses del pueblo. Marlon Vega, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Qué bueno estar aquí en esta banqueta virtual, qué bueno que me invitaron. Lástima que no puede ser justo en una banqueta y echándonos una soda, pero aquí estamos y le vamos a entrar. Y por supuesto, hoy tenemos a nuestro amigo Jairo, la víctima 376, porque resulta que ya estuvo la 375, así que bienvenido de nuevo, Jairo, esta es tu casa. Estamos listos para que empecemos a preguntarle a Marlon y aprovechar esta hora. Ándale, qué guapo él. Es que está echando hasta el cabello, así se dejó como quien dice, el rico humillando al pobre. Es que sea calor. Y así como decía, ¿va? Así. No, pues Marlon, definitivamente muchísimas gracias, como ya lo dijo Vanessa, por aceptar la invitación, y pues vamos a ir directamente al punto, algo que nos interesa, especialmente para todos aquellos que realmente no entendemos o no tenemos un conocimiento muy profundo de derecho. ¿Podría usted explicarnos por qué esta elección referente al organismo judicial es tan importante y por qué como ciudadanos tenemos que estar ahí pendientes? Excelente. Pues mira, es muy importante que todos los guatemaltecos y las guatemaltecas entendamos que tarde o temprano la elección de cortes nos va a importar. Hay mucha gente que a lo mejor pensará, bueno, a mí qué me importan los jueces o los magistrados, porque yo pues vivo al día a día, tengo que estar viendo cómo subsisto, pero fíjense ustedes que al final de cuentas todas las decisiones trascendentales del país tarde o temprano terminan en las cortes de apelaciones, en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad. Generalmente nos enfocamos mucho en el presidente y las decisiones presidenciales, nos enfocamos a veces en los diputados y lo que sucede máxima ahora con los circos que hemos tenido de un tiempo para acá en el Congreso, pero muy pocas veces nos fijamos en la incidencia que tienen las decisiones judiciales sobre el quehacer del día a día de las personas. Fíjense ustedes que, por ejemplo, hace más o menos año y medio, un poquito más de año y medio, el ICS, solo para ponerlos en contexto, se le ocurre que a las personas a tiempo parcial, que son contratadas a tiempo parcial, pueden cotizar con el ICS, cobra al patrono el 100% de lo que sería un salario mínimo de una persona a tiempo completo, pero el trabajador a tiempo parcial tiene que esperar 12 meses para ser atendido al 100% en todas las prestaciones. Y eso ahorita está de conocimiento de la Corte de Constitucionalidad desde hace un año. Puede ser que haya mucha gente que diga, pero bueno, ¿y eso a mí qué? Pues al final de cuentas, si en algún momento buscas un trabajo y estás cotizando al ICS y sos contratado a tiempo parcial, eso definitivamente te va a afectar porque tarde o temprano podría eventualmente tener un accidente, tener una enfermedad y el ICS durante el primer año no te va a atender. Es una decisión judicial que probablemente yo no sabía que está en los juzgados, pero que va a impactar a personas del día a día que trabajan en su casa o que trabajan en una empresa y que están a tiempo parcial. Y así, por ejemplo, un montón, hay, digamos, en la prensa salen un montón de decisiones judiciales que sacan hoy a una persona, que condonan no sé qué, y no nos damos cuenta del impacto que tiene en la vida del guatemalteco promedio. Es tan importante al final de cuentas que observemos mucho esto, porque trae a colación este asunto de la Corte de Constitucionalidad, porque fíjense ustedes que es un asunto que afecta a la generalidad de los guatemaltecos, pero lleva un año dormido dentro de la Corte. Y cuando vemos asuntos puramente políticos donde quieren suspender a un partido
donde quieren favorecer a una persona que ha robado millones. Casi que a los 15 minutos la Corte de Constitucionalidad resuelve. Entonces, en ese instante es cuando nos damos cuenta de que esos pequeños detalles son los que hacen ver que esas decisiones judiciales, que son los que ponen barreras o le dan vía libre a todas las decisiones del organismo ejecutivo y del legislativo, tenemos que estar muy pendientes de quiénes son los que van a decidir, porque finalmente los que van a decidir no son ni elegidos por el pueblo, ni elegidos, digamos, de forma directa. Generalmente, fíjense ustedes, es parte como de la, ¿cómo le llamaríamos? Como la dictadura de los abogados, si ustedes quieren, porque únicamente somos abogados que somos nombrados por abogados que postulan o que tienen la comisión de postulación, que a su vez son aprobados o son, digamos, designados por el Congreso de la República. Entonces, al final de cuentas, a pesar de que las decisiones judiciales afectan la vida de todos los guatemaltecos, el guatemalteco de la calle generalmente no tiene incidencia nada más que en la auditoría social. Y es ahí donde se hace lo importante de que estemos encima para exigirles a los comisionados y a los diputados que hagan elecciones conforme a lo que necesita la población y no conforme a los intereses que han pasado durante las últimas 2 legislaturas. Muchas gracias, Marlon. Jairo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, por supuesto, me gustó mucho la introducción que nos daba el licenciado y me gustaría a lo mejor hacer una pregunta que ahorita que la estaba pues reflexionando puede llegar a sonar muy básica, pero en el trasfondo no es tan básica como digamos, pero la pregunta es, ¿cuál es el papel de un juez en una sociedad? O sea, ¿por qué es importante que tengamos jueces? ¿Por qué es importante que exista el juez como tal? De hecho, cuando existen normas, siempre van a existir digamos, diferencias entre los ciudadanos, diferencias familiares, diferencias económicas, diferencias de criterios sobre el alcance de las normas, de los contratos, de todas las declaraciones de voluntad. Los jueces, su función primordial, hablando en términos muy generales, su función primordial es la de impartir justicia. Y esto no es poca cosa, o podría parecer muy sencillo, pero es bastante profundo. Porque impartir justicia, ojo, no es impartir leyes. Impartir justicia no es interpretar leyes. Impartir justicia es llegar a un conocimiento filosófico, real y profundo de lo que las leyes tienen en su espíritu y en función de eso aplicarlo a los casos concretos. Si, por ejemplo, hay una diferencia entre 2 esposos sobre quién va a tener la patria potestad del hijo, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de vidas y sobre todo de menores. Y es un juez quien debe de tomar la decisión cuando es sometido a su conocimiento el caso. Entonces, el hecho de impartir justicia no significa, repito, únicamente interpretar las leyes. Y es que desafortunadamente tenemos nosotros la idea, y muchos abogados también tienen esa desafortunada manera de ver la justicia, como que es tan sencillo como que si la ley lo dice, así tiene que ser. Y no, hay principios generales que gobiernan a las normas, que le dan espíritu a las normas, y es en función de eso donde viene la función interpretativa de los jueces y de los magistrados para que esas normas se adecúen a los casos y no que las personas se adecúen a las leyes. Porque desde el punto de vista filosófico y la razón de ser de que los estados se organicen no son para que las personas estén en función de las leyes, sino que las leyes sirvan efectivamente para que haya una convivencia pacífica y armónica. Cuando pensamos que el principio de legalidad es que las personas tienen que estar sometidas al 100% al imperio de la ley, es porque no hemos entendido la función real de las normas en una sociedad bien organizada. Jairo, ¿algo que agregar? No, bastante satisfecho realmente con la respuesta. Ahí sí que me genera más dudas, pero no en el sentido de que no me haya como respondido, sino que me gustó el abordaje que dio a tal punto, y lo voy a estructurar de esta manera, qué es lo que estaba pensando, ¿verdad? El licenciado lo decía de que los jueces hasta cierto punto necesitan pues tener un conocimiento filosófico de las leyes, por extensión filosófico yo entendería, como le decía, ¿verdad? Un conocimiento profundo
o un conocimiento reflexivo, ¿verdad? Que ellos ya hayan llegado a reflexionar sobre ciertos casos, sobre ciertos aspectos. Entonces eso realmente me muestra, o demuestra, mejor dicho, cuál es la importancia de tener jueces, y creo, hoy por hoy, ¿verdad? Que realmente el papel de un juez siento que es tal vez de las profesiones más difíciles, así como lo explica el licenciado Marlon, en el sentido de que cómo haces para poder negar tu propia naturaleza humana de no estar, digámoslo así, no quiero decir la palabra ideologizada, pero estás como, sentís como cierto afán o cierta, ¿un sesgo? ¿Un sesgo? Sesgo, no. Es lo que buscaba, exacto. Entonces, me gustaría preguntarle a Marlon, ¿verdad? ¿Cuál es la preparación que tiene un juez para poder, digámoslo así, evitar en la medida de lo posible, poder poder tener un sesgo visible al momento de que emite justicia, al momento de que reparte justicia? ¿Cómo se prepara el juez para evitar ese sesgo? Sería la pregunta concreta. Al final de cuentas, creo que es importante tomar en cuenta que el juzgador debe tener, más que una preparación, debe tener un enfoque eminentemente ético del ejercicio de su profesión. Y quisiera solamente mencionarte algo, Jairo. Digamos, todo lo que tiene que ver con los jueces de primera instancia y los jueces de paz, generalmente siguen un proceso y están dentro de la carrera judicial en una judicatura, en un juzgado, que no pasa por el proceso que estamos pasando ahora. Arriba de ellos están las cortes de apelaciones, donde ya los magistrados son elegidos por el Congreso de la República, de la nómina que presenta la nómina postuladora. Y arriba de ellos, jerárquicamente, está la Corte Suprema de Justicia, que también son magistrados que son elegidos sobre la nómina que la Comisión Postuladora presenta al Congreso. En ese sentido, independientemente de que sea un juez de paz, un juez de primera instancia, un magistrado de apelaciones o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no puede evadir su naturaleza humana, ni tampoco puede evadir ni su ideología ni su historia. Pero lo que sí tiene que hacer es tener una función eminentemente ética, imparcial, porque el impartir justicia, o la razón de ser de la justicia, es que justamente el juzgador o quien imparte la justicia no esté sesgado por sus propias situaciones o su propia ideología. Incluso yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero cuando se habla de jueces o del derecho o del organismo judicial, generalmente aparece una diosa griega con los ojos tapados, porque se supone que la justicia es ciega, es decir, no mira en función de su propia mirada, sino que toma la balanza, y que se supone que esa balanza tiene que ir en función de lo que las normas y esos principios legales tienen. No debería estar con ideología. Sin embargo, hoy día hemos visto que muchos jueces de primera instancia han utilizado su posición para poder politizar las decisiones que deberían de ser judiciales. Y la elección de magistrados, tanto de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema de Justicia, toma aquí un cariz puramente fundamental, porque si bien es cierto, la designación de los magistrados puede ser política, porque recordemos que son designados por el Congreso, y en el Congreso las decisiones son políticas. Las decisiones que los juzgadores deberían de tener en las Cortes de Apelaciones, repito, deberían de estar apegadas a derecho y a la ética, y no deberían de estar llenas de ideología. Ahora, es de tomar en cuenta que desafortunadamente muchos colegas que tienen ese privilegio de estar sirviendo desde las magistraturas han tomado decisiones muchas veces inclinadas por temas ideológicos o políticos, o bailando, como dirían los abuelos, al mejor son que les toquen. Ahora bien, es muy importante, y quiero retomarlo, Jairo, sobre el hecho de que, si bien es cierto, digamos, es importante hablar de las judicaturas de los jueces, tanto de paz como de primera instancia, ahora es tan importante que hablemos de los magistrados, tanto de apelaciones como de Corte Suprema de Justicia, porque fíjense ustedes que uno de los elementos que van a agradar o que van a calificar los comisionados es que las personas sean de reconocida honorabilidad y que tengan un grado ético alto. Ahora, fíjense ustedes que para poder calificar esa honorabilidad piden declaraciones juradas, constancia de antecedentes penales y policíacos, y en algunas ocasiones pues piden también cualquier otro atestado, cualquier otro documento que pudiera dar evidencia de esa honorabilidad. Ahora bien, que una persona no tenga antecedentes penales o policíacos, o que en una declaración jurada pueda decir que no está emparentado con alguno de los comisionados, no da una garantía de que el designado
vaya a tomar decisiones apegadas a derecho y sobre todo a la ética, a la justicia. Sin embargo, nuestras normas, tanto la Constitución, cuando habla acerca de las características que deben tener los magistrados, como la ley de comisiones de postulación, solo da ciertas definiciones muy ambiguas para poder determinar estos atributos, que si ustedes estarán de acuerdo conmigo, para evaluarlos es muy subjetivo. Total, no, definitivamente. Totalmente, porque en ese aspecto es donde se complica, ¿verdad? Porque como se dice, es subjetivo, o sea, viene de la opinión de alguien más. Antes de continuar, voy a aprovechar aquí a leer algunos comentarios. Muchísimas gracias a los que nos escriben y no olviden dejar su comentario en cualquiera de las redes sociales donde estamos. Tenemos aquí a Chisgarabis Podcast, saludos chicuelos, aquí viéndolos, gracias Filis. Evelyn Vega nos dice que en Facebook solo hay audio, no se ve el video. Evelyn y cualquier persona que nos esté mirando en Facebook, recuerden que nos pueden ver en YouTube y también en Twitter. Y voy a aprovechar aquí la pregunta de Evelyn, que me parece muy muy interesante. Ella pregunta, ¿cómo ve la participación de la sociedad civil en la vigilancia del proceso de elección de cortes? Bueno, gracias Evelyn por la pregunta. Y es fundamental, de hecho, esa vigilancia, esa auditoría social que la sociedad civil tiene que hacer. Porque si bien es cierto, desde el punto de vista, digamos, de decisiones, no van a tener incidencia, por lo menos el hecho de que haya una auditoría social donde vean quién es quien manda, que es el pueblo de Guatemala, porque la soberanía radica en el pueblo de Guatemala. Quienes toman las decisiones, que son los comisionados y los diputados, van a pensarla 2 veces antes de cometer los mismos errores que se han hecho en el pasado. Obviamente, en los procesos anteriores, si bien es cierto ha habido aperturas, se han seguido las transmisiones de lo que pasa en las comisiones de postulación, para nadie es un secreto que, digamos, en algún hospital de la zona 2, en el último proceso, se estuvieron eligiendo los magistrados, o hace 2 procesos, como en la cama de un hotel con una ex vicepresidenta que está ahora en la cárcel, se llegó a conocer que fueron negociadas esas magistraturas. Entonces, si bien es cierto, hay una parte que ha sido conocida durante todo el proceso, lo importante de esta elección no solamente es que las comisiones de postulación sean vigiladas y sean auditadas por la sociedad, sino que también la elección que vayan a hacer y la designación que hagan, una vez que reciban la nómina los diputados, también exista ahí esa auditoría social. Y repito, la sociedad civil no va a tener incidencia, pero sí puede demostrarle con sus acciones y con esa auditoría a los comisionados y a los diputados quién es quien verdaderamente tiene la sartén por el mango, y es el pueblo de Guatemala. Porque la soberanía, o digamos el poder que tienen los diputados, radica en la supuesta representatividad que tienen del pueblo de Guatemala. La autoridad que tienen los comisionados fue delegada por los diputados, quienes a su vez tienen delegada la autoridad en el pueblo de Guatemala. Así que en última instancia, quien tiene que estar vigilando, quien tiene que estar somatando la mesa, es el pueblo de Guatemala. Porque ya estamos cansados de que en procesos como los que hablé anteriormente sea tan evidente y que aún así los mismos comisionados y los mismos diputados, junto con los magistrados electos, se rían en la cara del pueblo de Guatemala. Total y definitivamente, yo creo que es algo muy, muy interesante y algo muy importante recordar eso, porque aunque parezca para nosotros tan lejano como es el organismo judicial, o sea, creo que todos vivimos nuestra vida con la esperanza de jamás pisar una corte de justicia. Aunque parezca tan lejano, es bien importante, y es también, creo yo, muy importante recordar esa parte que el poder radica en el pueblo mismo, ¿verdad? Que no olvidar eso. Jairo, de hecho, a veces, a veces como pueblo de Guatemala se nos olvida, y es que es normal, porque digamos la gran mayoría de la gente estamos viendo cómo sobrevivir en el día a día, estamos pensando cómo comer, cómo llevarle pan a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras familias, pensamos en cómo no nos echen del trabajo, pensamos en cómo cumplir las cosas. Y muchas veces nos olvidamos de que esas decisiones que se toman allá en la 9ª Avenida, allá en la 21 Calle, en la Corte Suprema, en las diferentes salas de apelaciones, ahorita en la Universidad Landívar, donde están los comisionados reunidos, en esos lugares es donde se está jugando nuestro futuro y el futuro de las generaciones que vienen después de nosotros.
Totalmente. Y muchísimas gracias por hacer acotación de eso. Yo creo que todos tenemos que poner especial atención a eso, de que no se trata solamente de algo de este instante, algo momentáneo, ¿verdad? Sino que pues realmente es algo que nos va a afectar a futuro, lo querramos o no, o lo sepamos aún o no, ¿verdad? Jairo, amigo, ¿algo que agregar? No, definitivamente tienen toda la razón. Ahí sí que tiene una repercusión, y es una repercusión inmediata, es una repercusión directa. Y esa es una conversación que se tenía, no sé si estoy mal, que se tenía en el 2023 o en el 2022, que el hecho de, creo que incluso antes, porque era una conversación que recuerdo que se daba en el contexto de que las cortes no se habían renovado, sino que se habían extendido, iba el conteo, primero 1 año, 2 años, creo que se extendieron 3 años, no sé si fueron 3 o 4 años. Fueron al final de cuentas 4, porque los periodos de las cortes son 5. Y fue su primer periodo de 5 años y se extendieron 4. Casi se echan otro periodo, exacto. Y solo quiero hacer una acotación de esto. Eso significa que estuvieron esos magistrados de la anterior magistratura 9 años. Y van a creer ustedes que para poder poner más puntos en la tabla de gradación, uno de los requisitos en la tabla que hay ahora es que las personas hayan tenido 9 años en magistratura o ejerciendo la función jurisdiccional. Casualmente. ¡Qué conveniente! ¿Por qué necesariamente 9? Ni en Guatecompra se mira eso. Bueno, los 20 pesos, Jairo. Marlon, algo que quisiéramos saber es un poquito más sobre usted. Primero quisiéramos que nos contara, bueno, obviamente es abogado, ¿no? Aunque vimos por ahí un casito con el MP, ¿va? Que anda ahí un fiscal que no es abogado. Mire que de haber sabido me hubiera metido yo. Pero quisiéramos saber, Marlon, cuál ha sido su carrera, digamos, cómo es que usted, y también, por supuesto, qué es lo que lo hace, digamos, tirarse al agua esto. Le escuchamos. Más al pantano, pero bueno. Sí, excelente, un excelente. Qué bueno que digo pantano, porque hay mejores ejemplos, hay peores ejemplos. Un excelente eufemismo si me lo preguntan, pero por favor, adelante, Marlon. Bueno, pues sí, efectivamente soy abogado y notario, tengo 14 años de ejercer la profesión. En toda mi carrera me he dedicado a ser asesor de empresas. Yo me dedico específicamente al área laboral. Soy un abogado que tiene una maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y tengo una maestría también en Derecho Procesal Constitucional. En este momento estoy estudiando un doctorado en Derecho Constitucional y en un par de meses, primero Dios, termino mi tesis y estaré ya terminando también el doctorado. Esto desde el punto de vista académico. Desde antes incluso de la graduación estuve trabajando siempre en la empresa privada en temas de gestión de personas y de ahí mi inclinación para el tema del derecho laboral. He trabajado, como les digo, generalmente asesorando a compañías en temas legal laborales, pero por supuesto esto no significa que tampoco he asesorado a trabajadores en litigios legal laborales. Trabajo como gerente legal en una firma centroamericana y adicionalmente también me dedico a la profesión liberal, siempre, como repito, dedicándome a los temas eminentemente legal laborales. Tenemos un grupo de colegas también con los cuales hemos incidido en la participación política del Colegio de Abogados. Nos hacemos llamar el grupo de los 20. Incluso, no sé si ustedes recordarán cuando fue la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no el proceso que acaba de pasar, sino el anterior. Hubo momentos en los que había personajes muy oscuros que estaban postulándose en las elecciones del Colegio de Abogados y nosotros, el grupo de los 20, pusimos un amparo y afortunadamente el amparo fue resuelto con lugar y eso impidió que algunos de esos personajes oscuros pudieran estar en esa elección de la Corte, del Colegio de Abogados en aquel momento. Y nos dedicamos, por supuesto, siempre a tratar de buscar el bienestar, digamos, el bienestar gremial. También en las últimas 2 elecciones he participado con el grupo Transparencia y Cambio, no porque sea parte del grupo propiamente, pero sí por mi afinidad en cuanto a la búsqueda de mejoras para el gremio de abogados. Hace 2 años estuve participando para la elección de la Junta Directiva y el año anterior, o en la elección anterior, para la elección del
comité del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Entonces, de alguna forma he estado como que, digamos, acercándome tanto en la parte política gremial como en la parte de acercamiento para no permitir que intereses oscuros interfieran. Pero miren ustedes, esto es casi que una batalla de un salmón en contra de las corrientes. Y a la pregunta de por qué me lancé esta vez al pantano, pues no sé si sea una decisión o una vista puramente quijotesca. Y es que desde el inicio yo sabía que era prácticamente ir contra la corriente, porque alguien incluso me dijo, mira, no deberías de meterte, vas a gastar con todo lo que vas a presentar, porque ya esas posiciones tienen nombre y apellido. Y está bien, es muy probable que pensemos que esas posiciones tienen nombre y apellido. Pero en el momento mismo en que claudiquemos ante la falta de esperanza, en ese mismo momento ya no va a haber un futuro para nuestro país. Y aunque probablemente yo sé muy bien de manera consciente que existen un montón de avatares y un montón de valladares que tenemos que seguir, las personas que no estamos apadrinadas o que no tenemos negociado bajo la mesa esas magistraturas, por lo menos existe el precedente de que vamos a dar la lucha y de que vamos a caminar hasta donde nos lo permita el proceso. Por supuesto, repito, es una batalla quijotesca, pero es que de alguna forma, y yo así lo quiero creer, el hecho de que me aviente al agua puede permitir también abrir brecha para que no solo en procesos como estos que son tan cerrados para los abogados, sino en otro tipo de procesos haya personas que aunque crean que no tienen conexiones, que aunque sepan que no están vendidos con su alma al diablo, puedan hacerlo, porque finalmente lo que buscamos es abrir espacios. Y esta Guatemala nuestra, para ser fuerte, para celebrar su diversidad, no necesita únicamente a los mismos de siempre. Justamente la fortaleza de nuestro país está en su diversidad, y en la medida en que vayamos buscando, luchando y adquiriendo espacios, vamos a permitir que esa diversidad y que esa guatemalidad sea más robusta. La verdad que fantástico escuchar sus razones detrás de por qué participar en esto, ¿verdad? Y como usted mismo lo dijo, una participación que directamente pues está cerrada a todos aquellos que no seamos abogados, ¿verdad? Pero yo creo que es bien importante el hecho de que tengamos a personas que vayan con ese pensamiento, ¿verdad? O sea, como usted lo dijo, o sea, estábamos acostumbrados de elección de magistrados, elección de tal cosa. Ya sabemos, ¿va? De que estaba cierta personita ahí diciendo fulano, sutano y mengano. Y ya ¡pum! Está parado, dicen. Ya está parado. Exactamente. Entonces, yo creo que es bien importante este aspecto. Perdonen que... Sí. Dime. No. Dele. Me pasaron un par de situaciones justamente el día que llevé mi expediente a la comisión de postulación. Bueno, digamos, fíjense ustedes varias cosas que me llamaron la atención antes de eso. El día 20 de agosto sale la publicación en el diario oficial de cuáles son los requisitos y de la convocatoria durante 4 días para presentar los expedientes. A las 8 de la mañana del día siguiente, cuando se abrían las convocatorias, una persona ya presenta su expediente completo. Y nos preguntábamos con muchos colegas, ¿cómo es posible que al día siguiente, cuando hay que buscar finiquitos de la Contraloría, antecedentes penales y policíacos, constancias del Colegio de Abogados, un montón de declaraciones juradas, presenta el expediente? No es que a lo mejor ya alguien le había dicho que tenía que hacer únicamente para pasar y cumplir con los requisitos. Es una pregunta que queda en el aire. Pero fuera de eso, cuando llego entonces, como les cuento, a hacer la cola para presentar ya mi expediente, después de hacer, pues, ahí sí que la búsqueda de la información, los documentos que nos tiene que dar el Tribunal Supremo Electoral, los documentos que nos tiene que dar el Colegio de Abogados, los antecedentes penales, los antecedentes policíacos, el tanatal de declaraciones juradas y un montón de documentos más. Pues llego con mi expediente, llego muy temprano, yo soy una persona que me encanta madrugar y llego súper temprano, a pesar de que a las 8 abría la ventanilla, pues llego a las 5 de la mañana y digo, de plano voy a ser de los primeros, ¿qué? Soy el número 78. Y bueno, me siento a esperar
nos sentamos el resto de colegas y comenzamos a conversar. Tuve la suerte de estar a la par de un colega que traje en una institución de gobierno, que se está postulando también, y bueno, conversando, él me cuenta de que ya tiene casi 15 años de estar en la parte pública. Fue asesor del Congreso de un diputado hace 2 legislaturas, estuvo en el Ministerio de Salud, estuvo en el Ministerio de Comunicaciones y hoy está en otra entidad. Pero bueno, el cuate es una persona que se mira, que conoce, que sabe, tiene buenas relaciones, tiene carisma. Pero a la par de nosotros había otro colega, que este colega pues tendrá a lo mejor unos 15 años, por lo que nos contó de haberse graduado, se ha dedicado únicamente a la parte penal y estuvo en la defensa pública penal, estuvo en algún tiempo en el Ministerio Público, pero lo que me llama la atención, y por eso lo traje a colación, es que cuando estábamos hablando acerca del proceso y de que nuestros expedientes y todo, nos llama la atención que nos dice, pero miren, y había que firmar todas las hojas del expediente. Pues en las instrucciones decía que todo había que numerarlo y había que firmarlo. Yo no lo numeré. Bueno, entonces numeralo y de una vez mira si alguien te lo puede escanear, porque había que presentarlo de forma escaneada. ¡A la gran chucha! Y bueno, pasó la conversación. Finalmente, antes de que nos atendieran, logró de que pues firmar todas las hojas, logró que alguien se lo escaneara, alguien se lo mandó, lo colocó en una USB y Santos en paz. Pero lo que por dentro me pregunté es, si esta persona llegara a ser un magistrado de los electos, ¿cómo pretendemos nosotros que sea una persona que imparta justicia si el juzgador tiene que leer documentos y una pinche, discúlpenme ustedes el francés, instrucción de firmar documentos no se pudo seguir? ¿Cuánto un memorial de 45 hojas donde a lo mejor se está jugando la vida de una persona? No va a leer y va a tomar decisiones correctas. Pero eso no fue todo. Vi otras cosas que también me llamaron la atención. Vamos a dejar a este colega por un momento. Cuando comenzó y se abrió la situación de la ventanilla para recibir los expedientes, llegaron los medios de comunicación a tomar fotografías. Ya saben ustedes, todo el relajo que se arma. Pero me llamó la atención que 2 filas adelante había 2 abogadas. Y las benditas abogadas se ponen, cuando vieron que comenzaron a tomar fotos, se ponen mascarillas, voltean y comienzan a decir, yo no quiero que me tomen fotos. ¿Quién jodidos que no tiene ninguna cola que le pisen tiene que estar escondiendo la cara que está haciendo este tipo de procesos? Por supuesto, existe la presunción de inocencia, eso yo no lo voy a negar, pero me da suficientes indicios para decir, ¿y por qué me tengo que ocultar? Sí, así son las vísperas, dirían por ahí. ¿Cómo serán las completas? Ajá, y ese rollo es así como, bueno, es un rollo público, o sea, ya se sabe, o sea, hasta sin ser abogado se sabe que es algo público. Mano, si no querés que te estén tomando fotos y no ser parte de lo público, ¿para qué refregados te metes a un proceso público? Pues, exactamente. Es como que yo dijera, ay no, mucha, a mí no me gusta que me miren la cara, ya no voy a sacar videos en YouTube, mejor así de ahora en adelante. O sea, es totalmente absurdo. Y especialmente, yo creo que ahí le dio al clavo, Marlon, con el asunto de que si una instrucción que yo me tengo que colegiar en el colegio de abogados, no soy abogado, pero ahí tengo que ser, y me piden casi que tengo que ir hasta la iglesia a pedirme el certificado de bautizo, ¿no? Pero es un detalle que ahí está en la lista. O sea, uno sabe que un documento, una línea, una letra que no esté, y le dicen a uno, mire, regrese o cámbielo o vuelva a pedir. Exactamente. Así como lamentamos que haya venido desde Shela, pero venga mañana. Entonces, fíjate, Kevin, solo ese es un tema también que conversábamos con los colegas. Está tan, digamos, no sé si tan pasado de tiempo, está también como que tan mal, tan prostituido el proceso, que las personas del interior que quieren participar en el proceso tienen que venir un día antes o 2 días antes para poder venir donde está centralizado. Hoy en día, con la simplificación electrónica, tan fácil que sería subir el expediente de forma electrónica y que ahí mismo puedas hacerlo todo.
Es decir, de alguna forma también se les está cerrando, a pesar de que públicamente es abierto a todos los abogados que lo querramos hacer, al abogado del interior que tiene 20 años bregando, que se lo lleva a la fregada haciendo cualquier cosa en las comunidades del interior, defendiendo a nuestros paisanos. Ese no lo puede hacer porque probablemente tenga que tomarse una camioneta de 8 horas o tomar el carro durante 8 horas en un camino de terracería solo para venir a presentar su expediente, no sabiendo si por cuestiones formales, como lo hicieron conmigo, te van a decir, mira, por el momento estás excluido temporalmente. Así que, mire, fíjese que le falta, mire mi leak, fíjese que le falta este sello. Con todo respeto. No, pero mano, fíjate vos que, de hecho, debo contarles, ahorita, digamos que provisionalmente estoy excluido del proceso. Ajá. Porque hubo dentro del montón de actas notariales, y es por un detalle de forma, fíjense ustedes, hay un acta notarial en la que declaro pues que no soy familiar de nadie de la comisión de postulación, y hay otra acta notarial en la que declaro que no soy ministro de ninguna religión o culto. Un acta notarial comienza a las 5:45 de la tarde y dice que termina 30 minutos después, que es esta del ministro de culto. Y la otra comienza a las 18 horas. Pero, digamos, perdón, no es la de ministro de culto, es la de que estoy en ejercicio de mis derechos. Pero fíjense ustedes que obviamente ya presenté la prueba de descargo en la cual la notaria pues establece que fue un error de mecanográfico, porque se comenzó a las 17:45 y no terminó 30 minutos, sino 10 minutos después, porque el hecho del acta notarial es de 10 líneas. O sea, no se puede haber tardado media hora en hacer un acta notarial de 10 líneas. Pero bueno, el punto es que si nos fuéramos únicamente a los temas puramente, digámoslo, formales, pues sí, obviamente, como que no hay lógica entre que se traslapan los horarios de dos actas administrativas. Pero si lo que estoy buscando es la calidad de la persona, en este caso que está en el ejercicio de sus derechos, la hora de un acta no debería ser suficiente motivo para excluir a una persona. De hecho, hay un principio desde la Convención Americana de Derechos Humanos que ha sido reconocido también por la Corte de Constitucionalidad, que es el principio de indubio por hominem, es decir, en caso de duda, se interpretará en el sentido más favorable para la persona, porque otra vez, las normas están para que haya una convivencia pacífica, no para que estén sobre las personas, sobre su dignidad y sobre sus derechos. Entonces, digamos, si eventualmente se llegara el día de mañana, que van a comenzar a ver los comisionados de la Corte de Apelaciones, los comisionados determinaran que mi prueba de descargo no es suficiente para continuar en el proceso, se estaría evidentemente quitándome el derecho de ser electo, a pesar de que, como dijimos de antemano, ya sé que es una cuesta hacia arriba, por un requisito que es subsanable, que no tiene absolutamente nada que ver ni con mis facultades, ni con mi preparación, ni con mi experiencia, ni por si soy una persona que ejerce sus derechos o no. Simplemente es un detalle formal que, repito, tiene su razón, pero que no determina si tengo las calidades y cualidades para ser electo. Sin embargo, hay gente que tiene varias tachas y sigue ahí, ¿no? Efectivamente, ese es el punto. Y si te das cuenta, Vanessa, muchas de esas tachas que tú mencionas no solamente son temas puramente formales, sino que ahí se va más allá de verdad del tema que es puramente en hechos sobre situaciones que pueden poner en tela de juicio su honorabilidad, su imparcialidad y su capacidad para impartir justicia. Sin embargo, como son los que están apadrinados o ya negociaron bajo la mesa, se existe cualquier salida huizachesca para mantenerlos en el proceso. Y miren ustedes, yo a veces de broma y entre broma, a veces digo, bueno, donde hay dos abogados siempre hay 17 puntos de vista. Y es que siempre hay alguna forma de tergiversar de mala fe las normas. Y esa no es la función del abogado. La función del abogado es la de hacer que las normas se puedan fundamentar
o sirvan de fundamentación para que se imparta justicia, no para tergiversarlas o hacer que se haga lo que yo quiera, o ganar dinero con eso, o hacer que otros ganen dinero con eso. Porque ahí es donde viene la parte ética, que al final de cuentas debería ser una de las asignaturas que más peso debería tener en las facultades de Derecho, y que no conozco ninguna facultad de Derecho que en su pensum tenga una parte ética de peso para los abogados cuando es tan necesario. Sí, ahí sí que concuerdo completamente con esa parte. Yo soy estudiante de la carrera de filosofía, justamente ahí en la Universidad de San Carlos, y abordamos el curso de ética. Y al momento de revisar, por ejemplo, el pensum que le digo de derecho, no hay como tal un curso que aborde la ética, y si lo hay, pues la aborda de manera muy, muy superficial o con ejemplos que no se adaptan a la realidad guatemalteca, o bien todo se deja a un curso llamado Introducción a la Filosofía, y ahí se aborda, ¿verdad? Y ahí sí que siento que ese es un dilema que estamos abordando como pueblo, como país, como sociedad, como digámoslo así, el hecho de que nos estamos alejando del marco ético, ¿verdad? No tenemos una referencia ética, y sí que básicamente vamos intentando, vamos viendo qué es lo que funciona, qué es lo que es bueno y qué es lo que no, pero ya no hay un marco teórico, un marco de referencia de qué es ética, ¿verdad? Yo me recuerdo, por ejemplo, sí, claro. Lo que hablabas de los marcos de referencia es muy importante, porque allá en los años 90, cuando yo comencé a estudiar en la universidad, de hecho después dejé de estudiar muchos años, pues porque me tocaba trabajar y tener que subsistir, dejé muchos años la universidad, pero en los 90 entré a la universidad, y en aquel momento los que entrábamos a Derecho teníamos, digamos, como que varias personas de referencia, que si eran buenos o no, eso ya la historia lo determinará, o si eran personas, digamos, con una ideología o con otra, eso ya es algo que la historia juzgará, pero que desde el punto de vista jurídico eran marcos referenciales, por la forma en la que impartían justicia y por la autoridad que le daban a cada uno de los lugares en los que estaban. Puedo recordar al difunto Epaminondas Quintana, que fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad y que fue un magistrado que fue asesinado a principios del gobierno de Álvaro Arzú. O por ejemplo, Juan José Rodil Peralta, que fue magistrado o fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y podemos hablar de un montón, el doctor Jorge Mario García Laguardia, que también fue procurador de los derechos humanos. Es decir, tenemos un sinnúmero de personas que han estado en posiciones de magistratura que le daban cierto carisma, que le daban cierta vida a esas posiciones. Mística. Cierta mística. Que como cualquier ser humano tendrán sus bemoles, y como repito, será la historia los que haya que juzgarlos. Pero hoy, ¿qué referencias tienen los nuevos estudiantes de Derecho? Me van a decir ustedes una Dina Ochoa, que únicamente se la anda pegando el pecho en la casa de Dios y haciendo únicamente un montón de decisiones políticas a favor de la corrupción. O me van a hablar ustedes de una Leila Lemus, que ni siquiera tiene un doctorado, pero que fue señalada a dedo por el gobierno de Alejandro Yamatei, en la Corte de Constitucionalidad me refiero. O nos vamos a ir a hablar de todos estos que estuvieron 9 años en la Corte Suprema de Justicia, como la señora Silvia Valdés, que estuvo como presidenta de facto y que estuvo emitiendo resoluciones que no estaban conforme a derecho y que aún así tuvieron que ser acatadas. Es decir, no tenemos marcos referenciales éticos. Incluso en la misma Universidad de San Carlos, ahorita ustedes saben, tienen a un rector que en el proceso, primero hubo un proceso bastante viciado, y que cuando fueron las elecciones no permitieron entrar a los electores de los otros candidatos. Entonces, ¿qué marco referencial ético? O tienen ustedes ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos un profesor que es TikToker y que se lanzó a diputado por el partido de Jimmy Morales hace 10 años y que ahora se acaba de lanzar por el partido del señor Pineda. Afortunadamente no quedó, pero que sigue teniendo su harem de gente que únicamente son los que le ganan. ¿Qué tipo
de referencias éticas tenemos si ya no existe esa mística? Hoy en día lo que se busca, la gran mayoría de gente, son posiciones de poder solamente porque ahí se puede tener dinero fácil, y no es esa la razón de estas posiciones que nosotros deberíamos de tener. Una de las razones fundamentales también por la cual me tiré a este tipo quijotesco es justamente porque hay que cambiar ese paradigma, esa mística de las posiciones. Por supuesto, tenés un buen sueldo, sí, qué bueno, pero también tenés la decisión de poder cambiar vidas, de poder hacer que el derecho sea lo que tiene que ser y no sea ese lupanar que todo este montón de sinvergüenzas han prostituido en los últimos 10 años. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora lo que yo no entiendo es cómo alguien, estando en el ojo público, tiene más ambición económica que las ganas de pasar a la historia como el mejor. O sea, porque el salario es bueno. Vanessa, eso se aprende en la casa y eso se llama valores, ¿sí? Es decir, si en tu casa tenés un marco referencial también donde no hay valores, cuando vos estés afuera y hayas crecido y estés en la función pública, no vas a tener valores. Ahí tenemos, por ejemplo, un diputaducho que le interesa más qué almuerzo le den a estar votando por la ampliación presupuestaria. Obviamente el Tata hizo piñata con todos los bienes del Estado. ¿Qué valores pudo haber aprendido? Todo eso, Vanessa, se aprende desde la casa. Toda esa gente que está ahí, todo lo que ha aprendido no es más que el espejo de lo que vieron en la casa. Pues, totalmente. Definitivamente. No, y también lo que se aprende en el colegio, escuela, donde sea que se estudie. Yo me recuerdo, ¿verdad? Y creo que ustedes también se recordarán. Yo tengo 30 años y yo todavía me recuerdo haber recibido en la primaria clases de moral. Creo que incluso se llamaba moral y urbanística, no es, pero era moral y urbanidad. Creo que urbanidad, se llama. Y ahí me recuerdo allá a lo lejos que era un librito y se hablaban de ciertos temas éticos. No sean rateros, muchachos. Exacto, y mis hermanas que tienen 27 y 24 años, ellas ya no recibieron el curso de moral y urbanidad, no recuerdo cómo, y ética, digamos. Creo que algo así era. No, creo que ética es en la universidad. Ajá. Yo no volví a escuchar el tema de moral como desde la primaria, pasé básicos, hasta que en bachillerato un profesor nos intentó hablar de eso, pero era porque era profesor de religión. Pero, o sea, desde un punto de vista intelectual, académico, digámoslo así, desde la primaria hemos abandonado la ética, no digamos a un nivel universitario, que ya se comprenden muchos más elementos. Pero Jairo, fíjate que ahorita acabas de decir algo importantísimo. Se ha prostituido tanto el tema ético que incluso mucha gente piensa que lo ético tiene que ver con religiones. Y desafortunadamente, aquellos que fueron llamados para crear valores desde el punto de vista religioso, no más se han convertido en mercaderes de la fe. Y ahí podemos ver el montón de mega iglesias y de megapastores que lo único que hacen es darle lo que quieren escuchar a las personas, pero callarse absolutamente ante las situaciones que se dan en la vida cotidiana. Fíjense ustedes que me llama mucho la atención que tenemos unos pastores de la nueva generación que se llaman así, que hasta tienen su radio y tienen un montón de mopis en las calles de la ciudad de Guatemala, que se pronuncian en contra de esa agenda globalista 2030, pero no dicen ni un pío contra las estadísticas de las niñas menores de 14 años embarazadas, a pesar de que son pro vida. Es decir, se prostituye tanto incluso algo tan hermoso como la fe de la gente, únicamente para responder a situaciones puramente políticas. Total y completamente de acuerdo. En especial también creo yo que tengo que acotar acá de que pues muchas veces se toma como juego, como broma o para molestar a los amigos que son abogados, pero es en especial en ese gremio donde uno dice, puchica, es más fácil que ahí sí que utilizando lo de la Biblia, ¿no? Que el camello pase por la aguja, por el ojo de la aguja, a encontrar un abogado decente. Nah, es broma, pero desgraciadamente, pero si quieres no lo es, dicen por ahí, ¿va? Como me dijo alguien, uno se ríe, pero es verdad. No, pero saben ustedes que estando dentro del gremio, y es muy desafortunado decir esto,
uno se da cuenta de que a veces, como decían los abuelitos, ¿verdad? Entre broma y broma la verdad se asoma. Y por supuesto que no me corresponde a mí decir si dentro del gremio de los 40,000 y pico que ahora somos de abogados, a lo mejor un porcentaje muy mínimo es gente decente o no. Finalmente no me corresponde a mí y no lo puedo asegurar. Puedo hablar de mi propio rancho y sí les puedo decir que me he decepcionado con muchos colegas porque al final de cuentas lo único que buscan es su propio beneficio. Y fíjense ustedes que la profesión del abogado, cuando te juramentas como abogado, se supone que deberías de leer el código de ética del abogado, que dentro de las funciones del abogado se supone está la de pelear por las personas desfavorecidas, hacer procesos en buena lid y no de manera de mala fe. Y cuando vas a los juzgados te das cuenta de que es lo menos que existe. Es decir, miren, yo me quedé impresionado. Yo les dije hace poco de que yo me dedico mucho a lo laboral y mucho por estos temas han salido otros asuntos, ¿verdad? Civiles, penales, etcétera. Generalmente remito con compañeros o con colegas que son expertos en estas áreas, porque ahí sí que zapatero a tu zapato, ¿verdad? Estoy seguro que un cardiólogo no se va a meter a hacer un examen de nefrología, o que un dermatólogo no se va a poner a ver los ojos. De igual manera, un laboralista tampoco se va a meter a ver temas penales, pues porque sé que no es mi área de expertise. Pero fíjense ustedes que hace más o menos como 3 meses tuve el caso de un cliente que tuvo un hecho de tránsito. Yo no podía asistirlo, obviamente, estaba afuera, y además, pues no es mi expertise. Entonces, llamando a algunos colegas, casi todos estaban muy ocupados, alguien me refirió a una persona, mira, va a llegar. Entonces lo contacto, mire, ¿me puede ayudar? Bla, bla, bla. Sí, váyase. Ya habíamos fijado cuáles iban a ser los honorarios, qué necesitábamos, etc. Y cuando llega con mi cliente, que estaba más preocupado por el hecho de tránsito, por lo que iba a pasar, porque ahí estaba la policía de tránsito, estaba la Policía Nacional Civil, se lo querían llevar a la carceleta, lo que llega es, mire, me tiene que pagar 3,000 quetzales antes de que comience. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que antepongamos? O sea, está bien, uno tiene que cobrar lo que tiene que cobrar porque por eso tenés tus honorarios. Y si te lo pagan, qué bueno, y si no, también. Pero, es decir, ¿cómo anteponer los intereses de la propia carrera por lo que está siendo contratado? Cuando ya éticamente se había hecho un convenio, anteponiendo a, si no me pagas primero, no hago nada. ¿Qué clase de abogado era esta persona? Por supuesto, nunca más lo voy a volver a contactar, porque me pareció de 2.50 pesos, y digo pesos colombianos, es decir, que no vale nada. Me encanta, voy a tomar prestada esa frase de ahora en adelante. Tenemos aquí tenemos aquí un par de preguntas. Tenemos aquí una pregunta de Alex. Hola, Alex. Saludos, saluditos. Espérame, Vane, solo que está 2.50. Espérame, Vane, solo voy con esto. Aquí pregunta, solo para tener claro, Marlon. Por el momento su expediente está como en pausa, ¿verdad? O sea, sí, efectivamente. De hecho, hoy comenzaron las comisiones de postulación de Corte Suprema. Yo estoy en el proceso de Corte de Apelaciones. Mañana es que comienza la comisión de postulación de Corte de Apelaciones a estudiar las pruebas de descargo. A partir de mañana, es decir, mañana martes o el miércoles como muy tarde, sabremos si finalmente aceptan las pruebas de descargo que he presentado. Hoy comenzó la Comisión de Corte Suprema. Apelaciones comienza esta mañana. Ok, excelente. Entonces, ahí tenemos la respuesta, Alex. ¿Cuándo ya va a estar ¿cuándo tienen que estar ya electos los candidatos que van a pasar a la siguiente parte, que sería la de... La elección en el Congreso. La elección en el Congreso. Sí, pues. De hecho, ahorita las comisiones de postulación están en un lapso de tiempo muy corto, porque solo para que te hagas una idea, Vanessa, las nuevas cortes tienen que prestar juramento el 13 de octubre. Entonces, si estamos ya en día 2 de septiembre, y digamos estas semanas se terminan de revisar pruebas de descargo, y comienzan a revisarse ya los expedientes que queden en la nómina final, para que puedan designar a los 313 candidatos a Corte de Apelaciones y a los 26 de la Corte Suprema de Justicia, pensamos que son 2 semanas más. Ya estamos llegando casi a finales de septiembre, y en ese corto tiempo tienen que remitir la nómina de candidatos
al Congreso. El Congreso tiene que iniciar las sesiones que tenga que llevarse para hacer la elección. Y si en dado caso hay, ahorita tenemos en el Congreso las interpelaciones que tiene esta señora de poca ética que fue ministra de Relaciones Exteriores, que no debería tener sangre en la cara. Ética, esa señora tiene un poquito de ética, aunque sea. Yo creo que esa señora no tiene, pero ni siquiera el conocimiento de lo que es la palabra vergüenza. Pero bueno. Mi madre tiene esta fulana. Probablemente quizás sea un clon, pero bueno, no vamos a meternos a ese, que son otros 20 pesos, pero está pendiente de eso. Entonces toma en cuenta, Vanessa, que los tiempos son muy cortos y no vaya a ser que en el Congreso o las comisiones mismas vayan a atrasar el proceso, porque volveríamos a caer en el asunto de que si llega el 13 de octubre y no hay cortes electas, otra vez estos magistrados se vuelvan a alargar en sus funciones por aquella sentencia de la Corte de Constitucionalidad que establecía que no se puede quedar el país sin autoridades judiciales. Y no debemos olvidar que muchos comisionados, sobre todo aquellos comisionados que están muy emparentados con el partido moradito de Lorenzana, o que están muy emparentaditos con aquella fundación que tiene agarrada la correa a la fiscal general, que estuvieron haciendo un montón de asuntos y de procesos para atrasar que la comisión de postulación comenzara su trabajo, y que estuvieron metiendo un montón de discusión sobre dónde tenían que llevar a cabo sus reuniones, las comisiones. Y perdón, eso no es poca cosa tampoco, porque fíjense ustedes que estando en la Universidad Landívar hay más publicidad. Estando ahí en la Corte Suprema no había espacio, no hubieran podido estar todos los medios de comunicación, y en cualquier momento, como sucedió ya en procesos anteriores, cualquiera pudo entrar y cualquiera pudo haber violado los precintos de seguridad que tienen hoy día en la Universidad Rafael Landívar esos expedientes. Totalmente de acuerdo. Definitivamente, yo también estoy de acuerdo. ¿Vale? Yo, de verdad, Marlon, cuando yo te invité, fue porque te investigué un poquito con los amigos de quién eras, etcétera, ¿no? Y yo de verdad espero que esto se pueda... Bien funado, me dicen. No, pero está bien. Ya investigamos si no hay novias contratadas en las instituciones y no. Por el momento todo está bien. Por lo menos ahí no las tiene contratadas. Al menos en las que investigamos, ¿no? Qué tenaz eres. No. Yo juro que no los conozco a ninguno de los dos. Yo no he dicho nada. Pero por si acaso, lo pensaste, okay. Te reíste. Vale. De verdad espero que esto se pueda sanar, y de verdad espero que personas que tienen una moral explícita y sobre todo la aceptación de la mayoría de las personas puedan llegar a hacer algo por Guatemala. Y de verdad, hay que cambiar el mundo, hay que cambiar todo, hay que ser proactivos, sobre todo. Señores, imagínense quedar en la historia como una rata más cuando pueden ser algo espectacular que cambie de verdad el país. Yo de verdad espero que ya dejen de molestarte y que tú puedas asumir un puesto en la Corte de Apelaciones. De verdad que sí lo deseo de corazón. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Al final de cuentas, ya lo sabremos al final de esta semana. Si logro pasar la siguiente fase, será un logro no solo mío, sino de mucha gente que me ha estado apoyando. Si no se logra, por lo menos se hizo el intento, y como dije al inicio, esto no va a ser una batalla perdida. Va a ser nada más un proceso que no se logró, pero de que más adelante se va a escuchar de Marlon Vega en temas puramente judiciales, esto ténganlo por seguro. Pues ya sabes que aquí estamos. Excelente. Cuando quieras dar a conocer lo que sea, y cuando quedes de magistrado, ahí vienes. Eso ya queda como aquí, como compromiso con tinta y sangre, así. Después va a decir, ¿y esos quién son? No. Mira, Vanessa, si algo uno debe tener claro siempre, y eso me lo enseñó mi madre, es que uno nunca debe olvidarse de dónde viene. Total. Yo soy un hombre que viene de un asentamiento, cuyo padre era un topógrafo que bebía mucho, y una madre
que vendió helados para sostener a sus 4 hijos, que fue el primer graduado universitario de la familia, y que nunca va a olvidar que aunque hubo días en los que no tuvo ni un centavo para comer, hoy tiene la bendición de tener un título universitario, y que por lo tanto no puede olvidarse de ese pasado, porque todo aquello me formó, y así como yo pasé días bien jodidos, mi madre pasó días bien jodidos. Hay un montón de familias allá afuera que están pasando días bien jodidos porque una partida de sinvergüenzas no se les quiere quitar, o no se quieren quitar de donde están haciendo estorbo para el resto de la población. Y es por eso, Vanessa, que con solvencia te puedo decir, en ningún momento se me va a olvidar de dónde vengo. Muy bien, Marlon. Jairo, te queremos agradecer que hayas estado esta noche con nosotros, y ya llegamos a la hora, y te queremos agradecer sobre todo a ti, Marlon, por haber venido a instruirnos, número uno, sobre las cortes, que no es algo que sea un proceso muy común para la mayoría de personas. Y por supuesto, qué agradable, ¿eh? Qué agradable conversación. Muchísimas gracias de verdad, Marlon. El tiempo se me pasó, ahí sí que como agua, pero muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Qué fabuloso tener este tipo de espacios. Muchas gracias por invitarme también, lo valoro mucho, y pues muchísimas gracias. Ya saben, cualquier asunto siempre va a ser un gusto poder conversar con ustedes, y muchas gracias por el espacio. Aunque no sea legal, tenga que ir legal. Aún así, si necesitas que te vayamos a sacar de la cárcel, ya te dije, yo no soy penalista, pero tengo buenos penalistas que te pueden sacar. Ahí pagan mi fianza, pues si no voy a terminar tocando pandereta ahí con no, por favor. O como aquella diputadita de Jutiapa que ahora es pastora, por favor. Visto hace, Vani, visto hace. Y ustedes ni fuman, dijo. Después la pastora Vanessa, ¿qué tal? A la gran puchica. La hermana Vani. Qué horror. No, ya tiene el espacio aquí, ¿no? Ya tiene los seguidores. Mejor no. Vale. Bueno, señoras, anuncios parroquiales, mi estimada. Al final, y vamos a dar los anuncios parroquiales. Primero, los quiero de rodillas, vamos a rezar un rosario. No, mentira. El día de mañana vamos a tener en la banqueta a Chejo Velázquez de Only Mi Guate de TikTok, chico bastante popular, y que vamos a poder entrevistar, vamos a poder saber un poco más de él, de las cosas que le interesan, etcétera. Y pasado mañana vamos a tener otra entrevista especial, que es con la gente de Shela, con este señor Chávez. Ay, se me olvidó el nombre, no sé, está caño. Pero vamos a tenerlo acá porque nuevamente se les está vedando el derecho, primero del trabajo, segundo de informar, y todos los derechos que se puedan hacer. Los derechos y los izquierdos, en serio, creo que Shela se está volviendo una cosa muy corrupta que hay que dar a evidenciar. No tienes ni idea, querida. Kevin, que es quesalteco, sabe más. ¿Qué? Sí, totalmente. Muchísimas gracias nuevamente a Marlon, a Jairo ahí también, perdón, víctima 375, no, Jairo, por estar aquí de invitado también. La verdad, Marlon, que le deseamos todos los éxitos, porque creo que necesitamos más personas con pensamientos como el suyo en el organismo judicial, que de veras nos hace falta limpiar ese cuchitril que, como usted mencionaba al principio, pues es interesante y que nos tiene que importar a todos. Antes de despedir, les comento que la banqueta virtual ya tiene Patreon, entonces nos pueden apoyar en patreon.com/banqueta virtual. Entonces por ahí nos pueden apoyar. Y a todos no olviden darle like y suscribirse en YouTube, el follow en Twitter, en Instagram, en TikTok, estamos en todos lados. Y esto ha sido otro episodio de La Banqueta Virtual y nos vemos mañana, no se lo pierdan. Chao.